Bueno, de nuevo bienvenidos entonces a la sesión de teoría de grupos. Bueno, en la última sesión habíamos quedado pendiente entonces de escribir nuestro vector de Pauli en términos de las matrices sigmas o matrices de Pauli que habíamos pues mencionado en la última sesión. Entonces, pues en este momento lo que vamos a hacer es la construcción del vector de Pauli. Vamos a ver algunas características importantes del mismo, ¿vale? Entonces, pues para hacer la construcción habíamos dicho particularmente que existía una correlación entre la construcción de justamente un vector con bases ortonormales, pero donde ahora en este vector nuevo de Pauli que estamos construyendo, estas bases van a hacer referencia justamente a nuestras matrices de Pauli, ¿vale? Eso quiere decir de alguna u otra manera que pues podríamos entonces reescribir en este tipo de notación entonces cada una de estas componentes. Entonces pues en términos sencillos pues si reemplazamos cada una de estas matrices de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z que corresponden a cada uno de estos términos, entonces tendríamos pues cada una de las componentes asociadas, en este caso con las cantidades x, y y z unidas con las matrices de Pauli, ¿no? Pues aquí tendríamos y, tendríamos 0, y aquí tendríamos más z, 0, 0 y menos z. ¿Listo? Simplemente introduciendo las componentes en cada una de las matrices. ¿Vale? Y si sumamos particularmente cada una de estas tres componentes como elementos matriciales, pues vamos a obtener al final entonces los elementos z, x menos y, x más y por último menos z. ¿Listo? Este de aquí, pues particularmente es una manera alternativa de poner el vector de tres dimensiones. ¿Ok? Y a esto también es lo que se le conoce también como el vector de Pauli, ¿vale? Entonces, digamos que hay dos maneras alternativas, pues una es en términos de las bases particularmente que aparecen allí, pero pues la otra alternativa es en términos de la forma matricial que tenemos acá, ¿no? Muy bien. Entonces, pues veamos algunas de las características de este vector de Pauli que hemos construido y vamos a ver más adelante qué es lo que se relaciona pues particularmente con ello. ¿Listo? Entonces, lo primero es que nuestro vector de Pauli, entonces, vector de Pauli, no tiene traza. Y como no tiene traza, pues nosotros lo colocamos entonces en notación que el vector de Pauli es igual, la traza del vector de Pauli es igual a 0. Y eso lo podemos ver sencillamente de que, pues de aquí lo podemos verificar, z menos z, pues nos da igual a 0. ¿Listo? Entonces, primera propiedad. Segunda propiedad, podemos decir también que, de hecho, el vector de Pauli es hermítico, o sea, quiere decir que sacar la operación transpuesta conjugada o su daga, lo que ya sabemos de transponer y conjugar, equivale a tener el mismo vector de Pauli. ¿Vale? Esta parte es importante. Y también existe la propiedad de que al multiplicar el vector de Pauli consigo mismo, pues esto corresponde a tener obviamente b cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo, equivalente a tener entonces el factor x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la identidad, lo cual equivale esto a tener como la especie de la norma del vector, de hecho, que habíamos construido arriba, por la matriz de identidad. ¿Okay? Entonces, esto nos deja ver de alguna u otra manera la característica, por ejemplo, comparando la clásica con lo que, digamos, con lo que se relaciona justamente la norma de un vector. Recordemos que la norma de un vector simplemente son estas componentes al cuadrado y de tal forma, pues aquí vemos la misma relación, ¿vale? Y lo podemos realizar justamente también sobre estas matrices donde veríamos justamente esta característica de nuestro vector de Pauli, ¿vale? Entonces, mmm, todas, pues particularmente todas estas son propiedades de la misma sigma, o sea, quiere decir de alguna u otra manera que si nosotros sacamos las trazas de nuestro vector de Pauli, pues esto equivaldrá a tener justamente las trazas de cada una de nuestras matrices sigma con sus respectivas componentes, ¿vale? Y también asimismo, pues a partir de la propiedad primera que dijimos, la segunda propiedad, pues también se puede verificar
también por medio de cada una de las matrices, que al sacar justamente la conjugación hermítica, pues esto representará justamente sacar la conjugación hermítica de cada una de las matrices sigma, en este caso, que corresponden a nuestro vector de Pauli. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, vamos ahora a hacer un breve recuento de una de las propiedades de las que más o menos ya mencionamos, que es la propiedad de la reflexión. Habíamos hablado justamente de la propiedad de la rotación, pero de la reflexión casi no hemos hablado. Y pues simplemente lo que necesitamos entender a grandes rasgos es lo siguiente. Reflejar un vector, por ejemplo, miremoslo pragmáticamente, reflejar un vector, por ejemplo, vamos a colocar a lo largo del eje Z. Esto equivale, pues en particular, a que si tú tienes un vector, por ejemplo, X más Y más Z, EZ, reflejarlo con respecto a una de estas coordenadas, entonces pues simplemente es, uno de estos ejes, perdón, es invertir el signo sobre el cual estamos en este caso reflejando, ¿no? Tendríamos aquí entonces un menos Z, sería la diferencia, menos Z veces Z. ¿Listo? De una u otra manera lo que estamos diciendo es, vale, imagínate tú que tenemos entonces X, Y, Z, tenemos un vector, ¿vale? Y queremos entonces reflejar este vector con respecto a nuestro eje Z, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cómo se vería? ¿Vale? Entonces pues lo que nosotros hemos aprendido justamente dentro de la estructura de la mecánica vectorial, pues es que al reflejar simplemente sobre uno de los ejes, pues lo que vamos a tener es un intercambio de signos, ¿vale? De pasar de un más z a un menos z. Si fuera con respecto al eje y, entonces de un más y a un menos y. Si fuera con respecto a x, un x y un menos x. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esta parte es importante, ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces dejémosla por acá archivado. Y ahora, si nosotros introducimos una nueva operación, vamos a introducir una nueva operación, vamos a llamar a esta nueva, que cargue, ya, nueva operación. Y vamos a llamar a esta nueva operación la operación conjugación. ¿Listo? Operación conjugación. Entonces, esta operación conjugación, pues particularmente, vamos a correr esto por acá, que no se nos va a cruzar con el otro texto. Ok, entonces si hacemos la operación conjugación, vamos a aplicarlas justamente, o vamos a aplicarlas por medio de las matrices, en este caso sigma. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a verlo como una propiedad nueva, como si nosotros no conociéramos absolutamente nada de lo que significa esto. Vamos a ver qué pasaría si aplicamos esta, entre comillas, operación conjugación. ¿Listo? Entonces vamos a decir, vale, vamos a aplicar la conjugación de, entonces vamos a aplicar la operación conjugación a sigma x. Y aplicar la operación conjugación a sigma x, vamos a decir entonces, vamos a decir que esta operación de conjugación va a estar dada justamente por, entonces, aplicar sigma z de ambos lados con su inversa a el elemento que queremos aplicar la conjugación, en este caso sigma x. O sea, de una u otra manera lo que estamos diciendo es, vale, vamos a tomar de referencia sigma x y vamos a aplicar la operación conjugación, que consiste en implementar entonces de ambos lados, por izquierda y por derecha, una misma matriz, en este caso sigma, pero en este caso tenemos la matriz por, bueno, en este caso por lado derecho, por la matriz inversa de la misma. Esto sería lo que nosotros llamaríamos como la operación conjugación, ¿vale? Entonces, antes de continuar, necesito que también recordemos, entonces, que cuando tú tienes una matriz sigma por otra matriz sigma, eso te devuelve la matriz identidad. Y cuando tienes, recordemos que las matrices sigmas cumplen justamente que ellas mismas son inversas, ¿no? De ellas mismas. Esto de hecho ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. ¿Listo? Esto era lo de sigma al cuadrado.
que habíamos mencionado justo por acá. Y aquí está la propiedad también de conjugación hermítica que corresponde pues, específicamente a tener a las mismas sigmas, ¿no? Entonces, dado que tenemos esta propiedad, ahora sí, entonces lo que nosotros diríamos es que tener la operación conjugación a la matriz sigma, entonces podemos hacer lo siguiente. Tendríamos sigma z, sigma x, y aquí, entonces, dada esta propiedad justamente de las matrices sigma, su inversa es la misma a ella misma, entonces tendríamos de nuevo matriz sigma. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiar ambas de ellas. Y recordemos que cuando intercambiamos matrices, ¿vale? Dado que ya sabemos que existen propiedades no conmutativas allí, entonces cuando las intercambiamos aparece un signo. El precio a pagar es un signo negativo. Entonces tendríamos sigma z, ¿verdad? Si las intercambiamos ya tendríamos aquí sigma z y luego tendríamos sigma x. ¿Listo? Y de esa manera tendríamos sigma z por sigma z, nos devolvería la matriz identidad. Y tendríamos entonces aquí un menos y tendríamos un sigma x. Perfecto. O sea que el resultado de esta operación que acabamos de decir, aplicar la operación conjugación sigma z a sigma x, esto nos lleva simplemente a tener menos sigma x. ¿Ok? Si nosotros reproducimos la misma operación para sigma y y sigma z, entonces esta sería para sigma x, ¿no? Si lo hubiéramos hecho para sigma y, entonces hubiéramos tenido la misma operación conjugación, entonces sigma z, sigma y, sigma z a la menos 1, esto nos hubiera llevado entonces de nuevo a la misma operación, ¿listo? Pero si lo hubiéramos hecho con respecto a sigma z, entonces a lo que hubiéramos llegado hubiera sido a que sigma z, sigma z, sigma z a la menos 1, nos hubiera llevado a un sigma z positivo, ¿listo? Pero entonces aquí hay algo interesante encriptado y de hecho por eso es que dice el recuento justamente sobre las reflexiones de los vectores, ¿vale? Y entonces es que si nosotros queremos reflejar un vector a lo largo del eje X, ¿sí? Justo nosotros necesitamos invertir el signo, ¿cierto? En este caso de la componente Z. Pero en este caso de esta operación conjugación, como nosotros lo estamos mencionando, la operación conjugación, con los sigmas, nosotros necesitamos invertir el signo de las dos matrices, en este caso sigma x y sigma y. ¿Por qué? Porque fíjense que si esto lo pensáramos como por ejemplo una especie de reflexión de vectores, ¿sí? Y en este caso lo estamos reflejando con respecto siempre, recuerden que para esta operación conjugación lo estamos haciendo como caso ejemplo, estamos aplicándolo, la operación conjugación con sigma z, conjugación, ¿listo? Quiere decir que es como si estuviéramos, entre comillas, reflejando con respecto a z. Y la operación que nos aparece es que después de que aplicamos la operación conjugación nos aparece un signo negativo para este y para este, pero para este nos aparece positivo. Pero entonces, pues a modo de vectores, nosotros lo que necesitamos obtener es, de hecho, todo lo opuesto. Que las componentes x y y se queden completamente iguales, como sucedió justo acá, y la componente z sea la única que cambie de signo. ¿Vale? Entonces, para resolver ese problema solo es necesario añadir pues un signo negativo a la operación de conjugación, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que aplicar entonces la operación de conjugación a la matriz sigma, ahora sí, como una especie de reflexión, va a venir equipado entonces ahora sí de un signo negativo. Entonces tendríamos sigma z, sigma x, sigma z menos 1, ¿listo? Y esto sí que sí nos devolverá entonces más, ahora sí, el término sigma x, ¿listo? Si lo hacemos de nuevo pues para y, entonces vamos a obtener entonces menos, de nuevo, sigma z, sigma y, sigma z a la menos 1, y esto nos llevará de nuevo a más sigma y, y ahora sí, sí que sí, cuando tengamos entonces sigma z, tendremos entonces menos sigma z, sigma z, sigma z a la menos 1, y esta operación de conjugación nos va a llevar entonces ahora sí a menos sigma z. ¿Listo? Ok, y entonces esto nos da una idea intuitiva y ahora sí lo vamos a poder generalizar este caso de reflexión a nuestro, o esta operación a nuestro vector de Pauli, y es que ¿lo podemos aplicar al vector de Pauli? Claro que sí lo podemos aplicar al vector de Pauli. ¿Y por qué estamos jugando con estas matrices? Sigma, pues porque nosotros sabemos que el vector de Pauli se construye sobre matrices sigma. Por eso estamos haciendo este juego de la operación de conjugación. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces aplicar esta operación al vector de Pauli, o sea, transformar
o generar una reflexión sobre el vector de Pauli en general, pues simplemente, como el caso ejemplo que estamos tomando de sigma z, pues será simplemente aplicar entonces nuestra operación menos sigma z, nuestro vector de Pauli, y el inverso de sigma z, que ya sabemos que es de nuevo sigma z. ¿Ok? Y entonces lo podemos ver rápidamente de estas mismas propiedades que acabamos de construir. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Vale, aquí tenemos la operación menos sigma z, y ¿qué es lo que representa el vector de Pauli? De nuevo, x sigma x más y sigma y más z sigma z multiplicado por sigma z. ¿Listo? Entonces, si ingresamos sigma z por izquierda y sigma z por derecha en cada uno de los términos, entonces a lo que llegaremos será algo así como x sigma z sigma x sigma z, ¿verdad? Más y sigma z sigma y sigma z más z sigma z sigma z sigma z. ¿Listo? Y entonces, pues esto ya lo tenemos, cada uno de estos términos ya los tenemos, ya sabemos a cuánto equivalen. Entonces tendremos que, para este valor, de hecho con el signo menos incluido, menos sigma z, sigma x, sigma z, nos devuelve el valor de x, sigma de x, ¿vale? Luego para el siguiente término tendríamos menos sigma z, sigma y, sigma z, o sea, este de acá, tendríamos entonces más sigma y, entonces y, sigma y. Y para el último tendríamos entonces menos sigma z, sigma z, sigma z, o sea, este de acá nos devuelve menos z veces sigma z. Y fíjense que lo que acabamos de obtener fue una reflexión justamente a lo largo del eje X de nuestro vector de Pauli. ¿Ok? Pues vale, qué maravilla, porque hemos podido construir entonces una versión de reflexión de vectores, pero no cualquier vector, sino nuestro vector de Pauli utilizando esta operación que llamamos conjugación. ¿Ok? Y entonces, pues, este caso particular es, como les decía, una reflexión a lo largo del eje Z, ¿sí? Pero digamos, si quisiéramos hablar, por ejemplo, no solamente con respecto a Z, sino por ejemplo con respecto al eje Y o al eje X, entonces, pues simplemente lo que tendríamos será de nuevo nuestro vector de Pauli, aplicándole esa reflexión, pues simplemente tendremos que aplicarle sus matrices sigmas respectivas, y ya tendríamos entonces la reflexión con respecto a cada uno de esos ejes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? Y entonces, pues aquí lo que podemos decir es una generalización, ya que nos dimos cuenta cómo reflejar el vector de Pauli. Entonces, podemos reflejarlo, vamos a decirlo generalmente. Entonces, reflejar a lo largo de un vector unitario, vamos a llamar ese vector unitario U, ¿listo? Donde, entonces, vamos a llevar nuestro vector de Pauli y lo vamos a simplemente operar con o a lo largo de nuestro vector unitario U. Esta transformación me generará entonces una reflexión. Pero entonces lo que tiene que cumplir, ya sabemos que las características, así como, como la matriz de Pauli, este vector unitario, pues debe cumplir que el mismo al cuadrado me debe generar la identidad. ¿Sí? ¿Esto lo cumple las matrices de Pauli? Sí, aquí está, ¿no? Por eso es que podemos cumplir esta propiedad de reflexión. ¿Ok? Reflect. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos ver de pronto? Si quieren verlo geométricamente, podemos tener una noción geométrica. Vamos a colocarlo aquí de un lado, vamos a ver si se puede. Sí. Entonces, geometric notion. Entonces, vale, lo que estamos diciendo es tomar cualquier vector de Pauli y reflejarlo. Uy, perdón. Vale, creo que más bien estas cosillas voy a hacerlas así. Colocar esta cosa así, simplemente voy a colocar una U. Eso es. Listo. Y esto, ¿cómo lo veríamos? Bueno, esto pues lo veríamos algo así como lo siguiente. ¿Vale?
digamos que tenemos un vector de Pauli arbitrario, ¿listo? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos vectores unitarios o uno de esos ejes sobre los cuales lo vamos a rotar. Vamos a llamar a esta cosa, por ejemplo, vamos a llamar a esto U, ¿listo? Pero entonces lo que sucede es que este vector, en este caso de Pauli, va a tener dos componentes, una componente que iría en la misma dirección sobre, pues, en descomposición, ¿no?, que el vector unitario, y otra componente que iría en dirección perpendicular. Eso quiere decir que tendríamos una versión perpendicular del vector de Pauli y tendríamos una versión paralela del vector de Pauli. ¿A qué? ¿Paralela a qué? Pues paralela al vector unitario. Eso quiere decir que las características geométricas nos llevarían que la versión paralela, esta componente paralela, pues simplemente sería k veces el vector, en este caso unitario U. ¿Listo? O sea que toma el vector unitario U, multiplícalo tantas veces y eso me generará, o escálalo, y eso me generará justamente la componente paralela del vector de Pauli. Y la componente perpendicular por U, pues esto simplemente va a ser, entonces, para las propiedades de perpendicularidad, menos U veces la componente perpendicular del vector de Pauli. ¿Ok? Listo, perfecto. Esto simplemente por la relación perpendicular que hay. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer de manera general es esto cómo transforma, cómo lo haríamos geométricamente. Pues esto simplemente lo que podríamos traducir de la siguiente forma. Diríamos, vale, esto significa menos u veces v, pero v tiene su componente paralela, pero además tiene su componente perpendicular. Ambas componentes forman el vector de Pauli. ¿Ok? Entonces, si distribuimos, entonces tendríamos primero para este lado y luego para este lado, ¿vale? Pero además, entonces sabemos que el vector de Pauli paralelo es k veces u, o sea que tendríamos menos u veces k u por u, ¿listo? Menos, y aquí tendríamos entonces u veces el vector de Pauli perpendicular, pero esto, si lo tomamos entonces sería, bueno, si tomamos estos dos últimos sería entonces negativo de este, o sea que tendríamos un signo más, tenemos esta u inicial que está acá, y luego esto se nos transformaría a u veces la componente perpendicular. ¿Ok? Y recuerden que, vuelvo y repito, el vector unitario sobre el cual se está haciendo la reflexión al cuadrado nos da la identidad, y aquí tenemos justamente eso, o sea que esto nos dará la identidad, y aquí también nos dará la identidad. Quiere decir que lo que tendremos acá al final será menos u veces k por la identidad, más la identidad por la componente perpendicular del vector de Pauli. ¿Listo? Ok, y como k es una constante, entonces pues lo que nos damos cuenta es que k es una constante, la puedo mover de este lado, y entonces nos quedaría k por u, y k por u es, de nuevo, la componente paralela, o sea que tendríamos menos la componente paralela del vector de Pauli por la entidad, que sería lo mismo, más la componente perpendicular. ¿Listo? Y esto, pues fíjense que es simplemente la reflexión, en este caso, que intercambia el signo, en este caso, negativo de la componente paralela. ¿Ok? O sea, la componente perpendicular se queda igual, pero la componente paralela ahora está del otro lado. Eso quiere decir, de alguna u otra manera, lo que estamos diciendo es este resultado final, lo que me lleva es a tener entonces la componente ahora paralela con signo negativo, o sea, hacia abajo, la componente eh, la componente perpendicular sigue en la misma dirección, positiva, y entonces ahora tenemos nuestro nuevo vector de Pauli reflejado, ¿no? ¿Listo? Perfecto, entonces aquí ya vemos justamente cuál sería esa noción eh, de la operación conjugación. ¿Listo? Mm, y además también podemos decir que hablando de los vectores ortogonales, como por ejemplo b y w, nosotros sabemos que por ejemplo si el vector b punto w son ortogonales, entonces debe cumplirse esta propiedad, ¿no? Pero si eso es verdad, pues también entonces lo que podemos decir es que el vector b por el vector, bueno, coloquémosle ortogonal, si son ortogonales, ¿no? Entonces si se cumple esta propiedad, entonces podemos decir que
v punto omega es lo mismo que menos omega punto v, ¿verdad? Entonces, con las matrices de Pauli, pues particularmente sería exactamente lo mismo. Entonces, vamos a colocarle with Pauli matrices is the same. Entonces, vamos a decir que si tenemos entonces, por ejemplo, un vector de Pauli por otro vector de Pauli diferente, esto es igual a menos el vector de Pauli diferente por nuestro vector de Pauli. Sería V. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? Vamos a decir algunas cosas interesantes. Algunas cosas interesantes es que, de hecho, no sé si alguna vez se han puesto a pensar sobre este aspecto, pero cuando nosotros aplicamos una rotación, esto es exactamente lo mismo a aplicar dos reflexiones. ¿Ok? Entonces, una locura, porque vamos a ver entonces que de alguna u otra manera una rotación, ¿cierto? Nos va a llevar justamente al mundo también de las reflexiones, o una reflexión va a ser equivalente al mundo de las rotaciones, solamente que si nos damos cuenta hay un 2 por aquí. ¿Listo? Y ese 2 va a tener un nombre más adelante y va a estar relacionado con algo que vamos a etiquetar. Pero entonces, pues veamos cómo lo podríamos ver más o menos gráficamente. A ver, pues tendríamos, vamos a decir que entonces tenemos, vamos a colocar, a ver cómo lo pinto esto. Vamos a colocar nuestros ejes, coloquemos nuestros ejes, sí, así. Hagamos un copy paste de esto. Entonces, eso es. Hagamos otro copy paste por acá. Y otro copy paste por acá. Y otro por si acaso. Eso es. Entonces, ¿cuál sería nuestro paso número 1? Entonces, digamos que, por ejemplo, tenemos, vamos a colocarlo como, a ver, ¿cómo lo pintamos? Vamos a pintarlo como una banderita. Pues, digamos que tenemos una banderita, tenemos una banderita por acá. ¿Listo? Ahí está nuestra banderita. Y entonces esta banderita la vamos a reflejar, ¿ok? Y pues con respecto a qué la vamos a reflejar, pues tenemos que inventarnos algo, ¿no? Con respecto a que la reflejemos. Digamos que vamos a colocar esta cosa y esta cosa amarilla que estoy pintando, vamos a decir que es un espejo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si reflejamos esto con respecto al espejo, pues vale, lo que nosotros obtendríamos sería algo como, pues, a ver, esta banderita pasaría ahora a estar como, digamos, por acá. La longitud de la bandera obviamente no va a cambiar, ¿no? Esta parte es importante. Entonces es como si de una u otra manera nosotros estuviéramos ahí parados, tenemos un espejo que está como medio diagonal, pues veríamos justamente la reflexión de esta manera, ¿no? Sí, vale. Puede que no sea el dibujo más exacto, pero pues se entiende la idea. ¿Ok? Y una vez tengamos esta banderita entonces allí puesta, podemos pasar al paso número 2. Y es, vale, una vez estamos ahí, con nuestra banderita allí un poquito inclinada, entonces, ¿será que podemos crear de nuevo otro espejo? Por ejemplo, así, de tal manera que me lleve entonces esta banderita al otro lado. Entonces, claro que sí, sí se podría. Y entonces, la banderita que nosotros tendríamos al final sería algo como así. ¿Ok? Lo que estamos diciendo aquí es, vamos a reflejar este con este, de esta manera sobre el espejo, y aquí vamos a reflejar este con este, vale, este de pronto no me quedó muy simétrico el dibujo, pero se entiende la idea, ¿vale? Ok, y cuando lo aplicamos sobre este espejo 2, fíjense que aplicamos dos reflexiones, ¿cierto? Sobre este mirror y este mirror también. Entonces,
fíjense que al final lo que nosotros obtuvimos fue lo siguiente. Pasamos de tener una banderita que estaba aquí a tener una banderita que está por acá. O sea, una banderita que está por acá. A tener una banderita que está por acá ahora. ¿Listo? Y este ejercicio entonces nos llevó a una rotación. ¿De qué? Pues de un ángulo teta que fue desde acá hasta acá. ¿Ok? Pero entonces lo interesante, de hecho, es que cuando nosotros relacionamos estos dos espejos que utilizamos, vamos a decir este espejo y este espejo de acá, este ángulo que se forma entre los espejos, este ángulo que se forma entre los espejos equivale exactamente a tener teta medios de este ángulo que nosotros tenemos acá, geométricamente hablando. ¿Ok? Entonces, qué locura, porque fíjense que el fenómeno, si queremos llamarlo así, de reflexión 1 y reflexión 2, está ligado particularmente a un fenómeno de rotación completa de un ángulo teta. ¿Ok? Pues una maravilla. Entonces, coloquemos un ejemplo, reflejar, vamos a colocar, reflect along x-axis, then along y-axis. Entonces reflejar a lo largo del eje X y luego reflejar a lo largo del eje Y, pues sería como hacer lo siguiente. Digamos que partimos de una banderita original que está, no sé, pintada de este lado. Así. Vamos que tenemos la banderita pintada de este lado así. Y entonces vamos a reflejar primero con respecto, entonces en este caso, a nuestro eje X. Entonces esto nos llevaría a tener como la banderita de este lado, ¿cierto? Y luego una vez lo tengamos así, entonces vamos a generar la reflexión a lo largo del eje Y. Entonces, a lo largo del eje Y tendríamos la reflexión así. Entonces la banderita estaría apuntando para acá, ¿vale? Ok, entonces fíjense que lo que hicimos fue reflejar a lo largo del eje X, along x-axis, y aquí along y-axis. ¿Ok? Y esto, pues, de hecho, nos llevó, bueno, aunque de hecho el dibujo no me ayuda bastante bien acá. A ver, esto debería ser un poco más... Es que de hecho debería ser completamente recto. Si vamos a hacerlo exactamente sobre la misma línea, entonces tendríamos algo como... Bueno, déjamelo como así. Eso es. De tal manera que el ángulo que se forma de aquí hasta aquí sería de 180 grados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto en términos de Pauli, pues coloquémoslo aquí, in terms of Pauli. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, tendríamos que un vector de Pauli que transforma entonces en primer lugar, o sea, se refleja aplicando la operación de conjugación que ya dijimos con respecto del eje Y. Entonces, sería, bueno, el del eje Y y del eje X, ¿no? Bueno, primero lo haríamos con respecto al eje X, que fue nuestro primer paso, primer step, y luego con respecto al eje Y. Entonces vamos a hacer una cosa, colocamos aquí este que sería nuestro paso final y el paso inicial lo colocamos dentro, que sería este. ¿Listo? O sea, lo que estamos diciendo es, reflejamos primero con respecto de X, aquí está, y luego reflejamos con respecto de, perdón, con respecto no, a lo largo. Quiero que no se confunda la palabra con respecto porque tal vez se puede malinterpretar la noción. A lo largo, te reflejamos a lo largo del eje X, primero, y luego reflejamos a lo largo del eje Y. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nuestro vector de Pauli, ¿cómo transforma? Entonces tendríamos menos por menos más, luego tendríamos entonces sigma y, sigma x, luego tendríamos nuestro vector de Pauli, sigma x, sigma y, ¿listo? Y recordemos de nuevo de nuestra operación de conjugación hermítica. Entonces sabemos que sigma x daga es igual a sigma x y sigma y daga es igual a sigma y.
¿vale? Entonces eso me permite, voy a transformar estos dos en sigmas daga. Entonces lo que tendríamos sería que nuestro vector de Pauli transformaría como sigma y sigma x, vector de Pauli sigma x daga, sigma y daga. ¿Listo? Y ahora voy a utilizar una propiedad que ya habíamos discutido antes, que es la propiedad de que cuando tú tienes dos elementos que están transpuestos conjugados, entonces pues simplemente lo que hacemos es invertir el orden y aplicar la operación daga, ¿no? ¿Listo? Y esto nos lleva entonces a saber que esta cosa transforma de la siguiente forma. Entonces tendríamos V, y aquí entonces vamos a colocar paréntesis, sigma y, sigma x, pero con la operación DAG, de tal manera que si introduzco esto, pues volvemos otra vez a esta línea de arriba. ¿Ok? Y entonces ya tendríamos la receta de cómo transforma o cómo... Es que aquí está justamente la palabra clave, ¿no? Y por eso es que estamos hablando de rotaciones y reflexiones, porque aquí solamente aplicar una vez esta operación de conjugación nos lleva a una reflexión, pero aplicarla dos veces nos lleva justamente a tener una rotación. ¿Listo? O sea que si nosotros nosotros lo escribiéramos el vector ahora, ¿cómo lo decimos? Rotado, entonces a lo que llegaríamos sería que el vector de Pauli rotado pues tendrá componentes entonces menos x menos y, sigma y más z, sigma z. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque acabamos de decir hace un ratico de que justamente aplicar la operación de conjugación lo que hacía era invertir el signo, ¿no? Generar la reflexión sobre los ejes. Y si estamos reflejando sobre x sobre y, que es lo que está aquí en el dibujito, pues estos sigmas van a cambiar de signo, pero el que se va a mantener quieto sería el sigma z. O sea, aplicamos una rotación del vector. Pues qué locura, porque estamos diciendo podemos rotar vectores aplicando dos veces la operación de conjugación, que son reflexiones. ¿No? ¿No les parece increíble? Pues es una cosa completamente maravillosa. Listo. A ver. Esperen un segundito. Ya. Listo. Entonces, alguien se puede haber preguntado, vale, está interesante, está curioso, está llamativo, pero pregunta, ¿por qué la operación de conjugación, o bueno, en este caso de rotación más bien, contiene, aquí, si lo vemos de hecho desde el final, contiene dos elementos, uno por izquierda y uno por derecha, que es el mismo, pero con daga, la operación daga, de este lado y de este lado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, solamente aparece este término de acá? ¿No? Podría ser una pregunta válida. Entonces coloquémosle como nota. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos transformado esto solamente con la operación, por ejemplo, sigma y, sigma x y nuestro vector de Pauli, sin este término de la derecha, ¿vale? Entonces, pues lo que podemos ver es que el resultado simplemente nos va a llevar a lo siguiente. A ver, si hiciéramos esto, entonces, entonces a lo que hubiéramos llegado hubiera sido a la siguiente respuesta. Hubiéramos llegado a menos y sigma x más x sigma y más z sigma y sigma x sigma z. ¿Listo? O sea, lo único que estamos diciendo es reemplazamos b por lo que ya sabemos que es b, que b es x más y más z sigma z. ¿Sí? Introducimos esto por izquierda, operamos y pues llegamos a este resultado que aparece acá. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros necesitamos saber algo sobre esta cosa que está acá. ¿Sí? Digamos que de las propiedades que ya hablamos sobre los sigmas los podemos relacionar cuando, por ejemplo, tenemos dos iguales, ¿cierto? Cuando hay dos por lo menos en común, pero aquí son tres completamente diferentes y allí es donde nosotros tenemos problemas, ¿no? Por eso es que particularmente la operación de conjugación viene equipado tanto por izquierda como por derecha sobre esta operación. ¿Ok? Listo. A modo de generalización, entonces realmente podemos extender esto
marco mucho más amplio de rotaciones y decir, vale, si nosotros queremos rotar un ángulo teta, coloquémosle if we want to rotate an angle theta in the plane xy, luego the angle between mirrors would be teta medios, ¿no? O sea, recordemos de lo que acabamos de decir. Cuando nosotros rotamos un ángulo teta, cualquier cosa que estemos haciendo, esto equivale, ¿cierto?, a tener un ángulo de teta medios entre ambos espejos, queremos decirlo así. ¿Okay? Diagramáticamente podríamos decirlo, y de hecho lo podríamos generalizar a cualquier eje con el cual nosotros, a lo largo de cualquier eje con el cual estamos rotando. Entonces tendríamos lo siguiente, entonces tendríamos, por ejemplo, digamos que tendríamos este espejo, entonces tendríamos, estos dos serían los espejos, entonces coloquémosle, diríamos mirror 1, mirror 2, listo. Y entonces, aparte tendríamos por este mismo lado, digamos que tenemos entonces nuestro sigma, a ver, ¿cómo lo colocamos? Este y este de acá. Eso es. Entonces aquí tenemos nuestro sigma y, aquí tendríamos nuestro sigma x, y aquí pintaríamos justamente, vamos a llamar a este entonces tau. ¿Listo? Ok, entonces lo que estamos diciendo es, como el ángulo entre las reflexiones es exactamente teta medios, ¿cierto? Ya lo discutimos arriba. Este ángulo, de hecho, también se replica acá. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que aplicar entonces tau, pues representará, si nos damos cuenta de aquí, es bastante evidente verlo a partir de aquí. Entonces, tau descompuesto sería simplemente las componentes coseno de teta medios, en este caso, o sigma x, que sería nuestra componente horizontal, y la componente vertical sería entonces seno de teta medios por sigma y, que sería nuestra componente vertical. Y esto nos llevaría entonces a una generalización ya un poco más amplia sobre cómo podríamos rotar con respecto, en este caso, a un eje particular. ¿Ok? Entonces, entonces, podríamos decir lo siguiente. Entonces, la operación de conjugación a un vector de Pauli lo podemos aplicar de nuevo. Entonces, por ejemplo, menos tau, y vamos a aplicar entonces la operación con respecto del sigma x y tau. ¿Listo? Y resolviendo el álgebra, entonces llegaríamos haciendo, o sea, introduciendo este tau acá y operando lo que ya sabemos cómo se opera, entonces llegaríamos a esta expresión de coseno de teta medios por la identidad menos seno de teta medios, seno de teta medios por sigma x, sigma y, nuestro vector de Pauli, coseno de teta medios por la identidad menos seno de teta medios sigma x, sigma y esto con la operación DACA. ¿Listo? Ok, entonces, si, si para rotar un vector, un ángulo teta en el plano, en el plano XY, estamos diciendo en el plano XY en este caso, ¿no? Rotando un ángulo teta en el plano XY, entonces esta cosa transforma como, pues está justo acá, ¿vale? Si nosotros resolvemos, si nosotros queremos resolver particularmente esos términos que aparecieron dentro de estos paréntesis, coseno de teta medios por la identidad menos seno de teta medios por sigma x, sigma y, entonces, si hacemos este paso, simplemente es introducir la matriz de identidad, introducir las matrices, multiplicar y ver qué es lo que pasa. Entonces al final lo que vamos a obtener es una cosa como la siguiente: coseno de teta medios menos y veces
menos y veces seno de teta medios, 0, 0, y aquí tendríamos coseno de teta medios más y veces seno de teta medios. Pero esto, a su vez, de hecho, no sé si ya si les recuerda, pero esto de aquí es la propiedad de la identidad de Euler, ¿no? Solamente que en este caso es con respecto a teta medios, o sea que realmente tendríamos Euler a la menos i teta medios por este lado, 0, 0, y Euler a la i teta medios. ¿Listo? Y esto representaría rotar, una rotación en el plano XY. ¿Listo? Perfecto. O sea que lo que estamos aplicando simplemente, vuelvo y repito, es una rotación en el plano XY. ¿Vale? El plano XY. Como es en el plano XY, por eso es que aquí no aparece ninguna sigma Z. ¿Vale? Uy. Ok, entonces, además pues, de las propiedades, nosotros ya sabemos que estas señoras cumplen las propiedades hermíticas, son hermíticas, entonces quiere decir que aplicar Euler a la menos i teta medios 0, 0, Euler a la i teta medios, la operación daga, esto pues me llevará a Euler a la i teta medios 0, 0, Euler a la menos i teta medios, ¿sí? Y luego reemplazando en la operación, si reemplazamos esto en la operación que aparece acá, o sea, mejor dicho, ya tenemos esta parte, este término que sería el miembro izquierdo, o sea, sería este de acá, y esta azulita sería el miembro derecho que estaría acá. ¿Ok? Entonces si aplicamos esto, tanto por izquierda como por derecha, a nuestro vector de Pauli, ¿cómo lo coloco? Bueno, voy a colocar lo que ya sabemos que va acá. Esperen que creo que aquí está como complicado de escribir, voy a escribir un poquito más arriba. Entonces, a ver, la matriz que va acá, vector de Pauli, la matriz que va acá pero conjugada, ¿listo? Entonces tendríamos, mejor dicho, esto de aquí, ¿cierto? Vector de Pauli y esto de aquí. Entonces esto a lo que nos llevaría sería tener lo siguiente. Entonces si introducimos esto y operamos, simplemente es introducir y multiplicar, llegaremos a la siguiente expresión, menos i teta medios por z por Euler a la i teta medios, ¿listo? Por Euler a la menos, y esa sería la segunda componente, ¿no? Eso es. Entonces tendríamos i teta medios, x menos y, la componente del vector de Pauli, Euler a la menos i teta medios de nuevo, tendríamos Euler a la i teta medios, x más y. Aquí tendríamos Euler a la i teta medios, y Euler a la i teta medios, y aquí tendríamos menos Euler a la i teta medios por z por Euler a la menos i teta medios. ¿Listo? Si nos damos cuenta, este señor con este señor nos va a dar 1, este señor con este señor nos va a dar 1, de nuevo también. Y estos de acá se van a restar, y estos de aquí se van a sumar. O sea que finalmente esta operación, en términos de estos exponenciales, nos va a quedar entonces como z Euler a la menos i teta, x menos y, por este lado nos va a quedar Euler a la i teta, x más y aquí finalmente menos z. ¿Listo? Muy bien, échenle una chequeada ahí, que todo esté perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, vámonos de este lado. Si nosotros, por ejemplo, entonces tomamos el término Euler a la i teta, Euler a la i teta x más y, que es uno de los términos que apareció acá al final. ¿Dónde está? Acá. ¿Listo? Entonces, descompongamos esto, entonces esto quedaría como coseno de teta más y seno teta, por la identidad de Euler, y tendríamos x más y. ¿Okay? Si operamos esto, entonces ¿esto qué nos daría? Si multiplicamos aquí con propiedad distributiva, tendríamos x coseno teta menos y seno teta más y veces x seno teta más y coseno teta. ¿Listo? Simplemente distribuyen y agrupan. ¿Okay?
Y entonces fíjense que aquí nos apareció una expresión interesante, esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Donde ambas, tanto esta parte que sería nuestra parte real y esta parte que haría referencia a nuestra parte imaginaria, nos devuelve una nueva componente. Vamos a colocarle, digamos, X mayúscula, component, y aquí una nueva Y mayúscula, component. ¿Por qué X component y Y component? Porque está relacionado justamente con la estructura de cómo nosotros definimos, pues, un número complejo, ¿no? X más Y, aquí tendríamos ahora un X nuevo, un Y nuevo. ¿Listo? Y lo curioso y lo interesante de esto es que esta X, que es X coseno teta menos Y seno teta, y la Y, que sería X seno teta más Y seno teta, ¿sí? Estos resultados son exactamente los resultados que utilizamos para resolver el problema de las matrices de rotación en 3 dimensiones en el plano XY. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, cuando teníamos un vector XYZ y lo queríamos rotar en el plano XY, ¿cierto? O sea, o con respecto al eje Z. Entonces, pues simplemente esto era colocar coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, x0, 0, 0, 0, 1. Y aquí tendríamos entonces x, y y z. Entonces, las formas como transformaban estas rotaciones, entonces, rotation in 3 dimensions in xy plane or respect z axis. ¿Listo? Tener en cuenta que estamos hablando o rotar el plano o rotar con respecto al eje Z, ¿no? Recordemos que es lo mismo. O sea, si tenemos aquí, por ejemplo, un plano XY, digamos que tenemos aquí XY, ¿sí? Rotar con respecto al plano, pues simplemente hace referencia a que cogemos este plano y lo giramos, ¿no? Por eso estamos hablando de rotar con respecto allá sea al plano, o también en otras palabras lo que nosotros entendemos por allá clásicamente, rotar con respecto a un eje, que sería en este caso rotar con respecto al eje Z. ¿Sí? Ambas palabras son completamente equivalentes, sea rotar nuestro plano, rotar el plano XY o rotar con respecto al eje Z, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta esta nota. Entonces, volviendo al punto, es que lo que estamos diciendo es que la forma como nosotros transformamos vectores que rotan, ¿cierto? Nacen justamente de estos vectores de Pauli que acabamos de ver, ¿sí? En el cual nosotros estamos hablando acá justamente, rotar con respecto, en este caso, al plano XY, una rotación en el plano XY, o sea, con respecto al eje Z, se transforma en tener esto de aquí y aplicar esto al vector de Pauli, ¿sí? Nos lleva justamente a la deducción de la forma como nosotros transformamos rotaciones del grupo SO3 que nosotros estuvimos viendo ya hace un tiempo, ¿no? Entonces esto es una maravilla porque nos deja extender de una manera mucho más amplia pues cómo podemos rotar vectores y cómo podemos rotar en este caso vectores de Pauli, y eso me lleva a el mundo también de los vectores clásicos que nosotros entendemos siempre, ¿no? Entonces pues esto es una maravilla porque esto es una amplificación grandísima de todo el esquema de las rotaciones que nosotros ya hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Listo. Entonces cerremos yo creo que la sesión de hoy con lo siguiente, y es entonces nosotros podemos obtener las mismas soluciones para los otros planos. Aquí ya lo obtuvimos, estas soluciones para el plano XY, pero también lo podemos obtener para el plano ZX y para el plano YZ. Pues coloquémosle para el plano ZX, o sea, una rotación en el plano ZX. Entonces esto, si hacemos el mismo ejercicio, nos llevará entonces a tener la expresión coseno de teta medios por i menos seno de teta medios por sigma z sigma x, ¿no? Y esto en términos de, como lo colocamos acá arriba en términos de cosenos y senos, ¿cierto? Y exponenciales, cuando las bajamos y operamos todo esto, nos devuelve entonces simplemente coseno de teta medios menos seno de teta medios, por aquí seno de teta medios y coseno de teta medios. ¿Listo? Por este lado.
Y con respecto al plano YZ, entonces tendremos algo como coseno de teta medios por la matriz identidad menos seno de teta medios sigma y sigma z, y esto matricialmente será algo como coseno de teta medios menos i veces seno de teta medios menos i veces seno de teta medios coseno de teta medios. ¿Listo? Esta sería la manera, sería interesante de pronto como propuesta de que intenten llegar a estas mismas deducciones haciendo lo mismo que hicimos hace un momento, pero entonces aplicándolo en este caso con respecto a con respecto al plano. Entonces en este caso eh, ya no XY sino ZX y YZ. ¿Listo? Y llegar a estas mismas soluciones. ¿Ok? Bueno, podemos dejar entonces hasta aquí en la sesión de hoy y entonces nos veremos en la próxima. ¿Vale? Bye.